Reciban un cordial saludo, apreciados estudiantes. Le habla su tutor Diego Castiblanco del curso Observación y Entrevista. Hoy quiero mostrarles cómo pueden diseñar o cómo pueden desarrollar la tarea número 2. Recuerden que esta tarea inició el lunes 21 de febrero y finaliza el domingo 20 de marzo. Básicamente, primero que todo, deben dirigirse al contenido de la unidad. En este caso, el texto principal es el de Rocío Fernández Ballesteros, que se llama Evaluación Psicológica, Conceptos, Métodos, Estudios de Caso, página 193 a las 234. Lean por favor primero el contenido, porque si no lo leen no van a poder desarrollar la actividad como se debe desarrollar. Una vez leído el contenido, ustedes van a mirar la película Todos los niños son especiales. Aquí está el enlace en la guía de actividades. Mientras ven la película, ustedes deben escoger un personaje de la película, entre estos que están acá listados. El niño, que es el protagonista, o el padre del niño, o la madre del niño, o el docente de lenguaje del niño, o el docente de artística. Deben anunciar el personaje que escogieron en el foro para que ningún compañero escoja el mismo personaje. Adicionalmente, también deben escoger el registro, el instrumento de registro de la observación que van a utilizar. Entonces, tenemos estas opciones. Está el registro de conductas, la matriz de interacción, el mapa de conductas o el registro narrativo. Nosotros hemos colocado cada uno de estos formaticos en un archivito en Excel. Ustedes pueden entrar a este archivo que vamos a juntar con el tutorial y escoger en sus pestañas inferiores el instrumento que van a utilizar para registrar la observación. El archivo viene con un ejemplo basado en la película de Los Simpson. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, acá en registro narrativo se les da el ejemplo de cómo se diligenciaría el registro narrativo dentro del diario de campo. Se le da el ejemplo de cómo se deben estipular esos detalles en el registro narrativo y el comentario que debe ir acorde a lo que ustedes hayan escogido en la planeación de la observación, que ahorita les voy a explicar esa parte. Entonces, recuerden que aquí están los instrumentos, ustedes pueden escoger cualquiera de estos y deben anunciarlo en el foro para que ningún compañero del grupo escoja el mismo instrumento y de esa manera ustedes puedan conocer todos los instrumentos que se proponen en la guía. Una vez escogido el personaje y el instrumento, entonces lo anuncian en el foro y luego proceden a planear la información, para planear la observación, perdón. Para planear la observación, ustedes van a usar este cuadrito que se llama el cuadro de planeación de la observación. Si ustedes leen los contenidos, van a poder saber qué van a colocar en cada uno de estos cuadritos. Por ejemplo, en la relación observador-observado, la teoría nos dice que hay varios tipos de observación de acuerdo a esta relación. Entonces está la observación participante, la no participante o la de allegado. Ustedes deberán acá escoger una de estas opciones que están en el paréntesis y colocarla en este espacio. En este espacio no se deben colocar párrafos ni frases, solamente la palabra que corresponde al tipo de observación. En este caso, si yo no voy a participar de la dinámica del observado, sino que solamente estoy observando y mi observación no afecta en nada a esa dinámica, pues sería una observación no participante, porque no estoy modificando nada en ese contexto de la observación. La unidad de análisis, ¿qué observar? Entonces yo debo escoger si voy a observar atributos. Por ejemplo, un ejemplo de atributo sería la tristeza del niño, ¿cierto? Estoy dándole a un conjunto de conductas, le estoy dando un atributo que tiene el nombre tristeza. Entonces yo puedo escoger acá atributo, que sería como la tristeza del niño, para citar un ejemplo. Pero si yo escojo conductas, entonces no voy a observar la tristeza del niño, sino que de pronto voy a observar la manera como él se aísla o el llanto del niño, ¿cierto? Sería algo más específico, no tanto como una etiqueta global, sino
una acción específica del niño. Las interacciones, por ejemplo, cómo se relaciona el niño con el docente. Y los productos de conducta. Un producto de conducta, por ejemplo, pudiera ser el dibujo que hace el niño, ¿sí? Pero lean los contenidos, por favor, para que haya claridad en esto. El muestreo. Acá en el muestreo, ustedes deben definir cuál va a ser su muestreo de tiempo. Cuántos minutos o cuántas horas va a observar la conducta del niño, por ejemplo, si aquí escogió conducta. O durante cuáles situaciones va a ser la observación. Entonces, durante las clases en las que está presente el niño, por ejemplo, sería un muestreo de situaciones. Y muestreo de sujetos, obviamente, pues sería el niño, el protagonista. Entonces, acá en este cuadrito solamente van a dar la respuesta a cada uno de estos muestreos. Lugar de la observación. ¿Dónde observar? No vayan a colocar el internado de donde estudia el niño, no, porque esa no sería una respuesta basada en la teoría, sino una respuesta basada en el sentido común. Aquí no hay que colocar nada basado en el sentido común, sino de acuerdo a la teoría. De acuerdo a la teoría, hay observaciones naturales y observaciones artificiales. Una observación natural es cuando yo observo en el ambiente normal donde se desarrolla el niño, en este ejemplo, ¿sí? Y una observación artificial es cuando yo diseño un espacio con el objetivo de observar algo. Entonces, por ejemplo, la cámara de Gesell sería un espacio artificial porque ha sido creado, diseñado para observar. Mientras que una observación natural ocurre en el ambiente cotidiano de la persona. La unidad de medida, entonces ustedes deben definir qué es lo que van a observar de esa conducta o de ese atributo o de esa interacción que ustedes escogieron. Entonces, si yo escojo la ocurrencia, debo observar si ocurre o no ocurre la conducta del niño, por ejemplo. Si escojo el orden, debo decir en qué orden aparece esa conducta. ¿Qué hay antes de la conducta? ¿Qué estímulo hay antes de la conducta? ¿Qué respuesta hay después de esa conducta, por ejemplo? Si escojo la duración, entonces, por ejemplo, pudiera enfocarme en observar cuánto dura el llanto del niño, por ejemplo. Y la frecuencia, entonces, cuántas veces llora el niño, ¿sí? Estoy mencionando solo un ejemplo, pero de acuerdo al personaje esto puede cambiar. Y lo importante es que ustedes lean el contenido, allí van a tener más claridad. La técnica de registro, aquí deberán escoger cuál de estos instrumentos van a utilizar. Entonces, una vez hayan planeado la observación, aquí en este cuadrito, se dirigen entonces a registrar lo observado en el instrumento que ustedes han escogido. Aquí ustedes en las pestañas pueden ver el nombre del instrumento. Entonces, allí hay un ejemplo, ¿sí?, de cada uno de esos instrumentos. Por ejemplo, cuando uno relata algo en el diario de campo, estaría haciendo uso del registro narrativo. Aquí ustedes ven el relato de Maggie cuando se acerca a Firulais, por ejemplo en la película Los Simpson. La idea es que ustedes lo trasladen a la película Todo Niño es Especial. En escala de apreciación, ¿sí? Entonces, que es otra técnica de registro que encuentran en el libro. Entonces simplemente uno coloca una escala, nunca, rara vez, a veces, a menudo, siempre. Entonces, en el caso de la película Los Simpson, Bart Simpson no presta atención en clase, entonces uno acá subrayaría que esto ocurre siempre, no presta atención, ¿sí? O se aísla. A veces se aísla, entonces marcaría un 4. Y no hace las tareas, puede ser a menudo, no hace las tareas, ¿sí? Pero esto lo van a hacer con el sujeto que escogieron de la película Todo Niño es Especial. Entonces le cambiarían aquí el nombre, ya no sería Bart Simpson, sino que sería el personaje. Y esto también tendrían que modificarlo de acuerdo al personaje escogido. Esta escala la pueden dejar así, pero las conductas acá deben ser modificadas de acuerdo al personaje de la película. Por lo menos deben ir 3 conductas. No se aceptan
una sola conducta, pues porque ustedes van a hacer un ejercicio amplio y la idea es que haya varias opciones. En registro de conductas, entonces se colocan aquí momentos del día, se colocan acciones que se dan en esos momentos del día y se colocan las conductas. Se marca con una X lo que corresponda. Entonces, por ejemplo, Homero Simpson ve televisión al levantarse por la mañana, al mediodía descansa y en la noche va y pica en la nevera. Ustedes deben trasladar esto a la película que están viendo. Entonces aquí ya no iría Homero Simpson, sino que iría el personaje. Y acá irían otras conductas que ustedes pueden definir del personaje que vieron. Y los momentos que muestra la película, por ejemplo. En la matriz de interacción, entonces aquí hay un ejemplo entre Homero y Marge. Entonces cuando Homero ronca, Marge siente ira, por ejemplo. Cuando Homero es romántico, Marge es tierna. Cuando Homero es glotón, Marge siente ira, por ejemplo. Entonces, ustedes acá deberán escoger, por ejemplo, al niño y cómo se relaciona el niño con su mamá o cómo se relaciona el niño con un profesor. Aquí va el personaje que ustedes escogieron y aquí otro personaje con el que él interactúe y ustedes pueden modificar esto de acuerdo a la situación que hayan observado. En el mapa de conductas combina un espacio con una conducta. Entonces aquí, por ejemplo, Mr. Benz en Los Simpson, cuando está en el parqueadero, vigila. La estrellita, como ustedes pueden ver, significa que vigila. Cuando está en la oficina, también vigila a través de sus monitores. Cuando está en el baño, va a vigilar. Y cuando está en el área nuclear de la base nuclear como tal, también vigila. ¿Sí? Entonces, la mayor parte del tiempo se la pasa vigilando, un 80%. Cuando va a la oficina del señor Smithers, él dialoga, y cuando va a la oficina de Homero, él regaña. Este es un ejemplo, pero ustedes acá pueden colocar los personajes de la película Todo Niño es Especial. Aquí en vez de la planta nuclear, sería más bien como el internado o el colegio y pueden diseñar varios espacios allí en el colegio, los salones, el patio, y pueden colocar allí las conductas del personaje que están observando. Pueden usar sus propias convenciones y colocar aquí como la frecuencia en que se presenta esa conducta. También está el código de categorías, que es otra técnica de registro donde ustedes primero colocan unas abreviaturas. Entonces, por ejemplo, acá en estímulos, OR significa orden directa. ¿Sí? Esto significa que cuando hay una orden directa, ¿qué ocurre? La D significa desobedecer y la O significa obedecer. Entonces, cuando hay una orden directa, Lisa obedece, ¿cierto? Cuando hay un grito, miren que acá está la G y acá está marcado con una X. Cuando hay un grito, Lisa desobedece. ¿Sí? Entonces, esto, vuelvo y repito, deben adaptarlo a la película que van a revisar, que es la película Todo Niño es Especial. Tengan en cuenta, apreciados estudiantes, que ustedes deben diligenciar este cuadrito después de haber leído los contenidos. Este cuadro no lleva texto ni párrafos, solamente lleva de manera muy breve la opción que escogieron de los paréntesis. El muestreo lleva la respuesta a cada una de estas opciones. ¿Cuál es el muestreo de tiempo? ¿Cuál es el muestreo de situaciones? ¿Y cuál es el muestreo de sujetos en el caso de la observación de su película? Por favor, revisen la rúbrica. La rúbrica básicamente se va a revisar que ustedes cumplan con el cuadro de observación, que hayan escogido el registro, el instrumento para registrar la observación y que hayan participado en el foro exponiendo el personaje y la técnica de registro a utilizar. No duden en plantear cualquier pregunta. Ustedes cuando envíen su actividad pueden enviar el documento con el pantallazo del instrumento que utilizaron acá en el cuadrito de Excel. Envían el pantallazo y ahí ya habrán cumplido